Acompáñanos en un viaje por la ingeniería de caminos. Recorre con nosotros los caminos de la energía. Fluye por los caminos del agua. Viaja por la movilidad y el transporte del futuro. Vive, siente y experimenta la Semana de la Ingeniería de Caminos en Madrid. Del 3 al 10 de marzo en la Plaza de España. La ingeniería nos une. Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid. Semana de la Ingeniería de Caminos en Madrid. Un podcast del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid. Buenas tardes y bienvenidos a este tercer episodio del podcast Semana de la Ingeniería de Caminos en Madrid. Estamos en un enclave privilegiado porque estamos grabando este podcast desde el Studio Lab de Plaza de España, donde el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid ha creado una exposición con numerosas instalaciones de realidad virtual, simuladores y maquetas, experiencia inmersiva de diferentes ámbitos de la ingeniería de caminos que se podrán conocer y vivir con todos los sentidos y que estará abierta y disponible para que puedas venir a visitarla hasta el próximo 10 de marzo. La ruta de hoy no podía ser más sinuosa, no por la dificultad de recorrerla, al contrario, su premisa es fascinante, tanto que rompe nuestros esquemas, tan acostumbrados a lo estandarizado. Quitemos el piloto automático de nuestros sentidos, tomemos los mandos de nuestra mente y avancemos por la ruta de la ingeniería, pero en esta ocasión en busca del arte. Y para este viaje no podríamos tener mejores acompañantes. Esta tarde está con nosotros aquí en el Studio Lab de Plaza de España Rubén Martín. Rubén, muy buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Un placer. Rubén es ingeniero de caminos por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid. El arte es el responsable, y ahora nos lo contará, de que nunca llegase a ejercer su profesión. De hecho, lo estaba aquí comentando minutos antes de empezar. Fue uno de los fundadores del colectivo artístico Boa Mistura. Movido, además, por el paisaje y el comportamiento asociado, ha realizado exposiciones en multitud de centros de arte y nunca ha dejado de viajar por los 5 continentes, transformando a su paso el entorno urbano y dejando su firma de artista. Esta tarde también está con nosotros Vicente Negro. Vicente, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido, muchas gracias por Muchas estar gracias a vosotros con también. nosotros. Vicente es ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la UPM, es doctor ingeniero de caminos, catedrático de universidad, autor del libro Las ingenierías del mar y antiguo jefe de proyectos de ingeniería marítima en Intexa. Hombre de ciencias, sí, pero siempre apegado también al humanismo, que en su opinión, y también ahora nos contará, ha de ir ligado a la ingeniería como a cualquier otro ámbito de la vida. Y por último, también esta tarde nos acompaña Carlos Polimón. Carlos, muy buenas tardes y bienvenido. Muy buenas tardes, encantado. Carlos es ingeniero de caminos, canales y puertos, especializado en estructuras. En la actualidad es director de ingeniería en Ritineo, pero durante años también ha trabajado para otras empresas como Drace y Dragados. Y además en Twitter, donde cuenta casi con 20.000 seguidores, ha logrado gran reconocimiento con sus análisis de obras y detalles de ingeniería desde una perspectiva más humana y artística que también ahora tendremos ocasión de conocer y de preguntarle. Bueno, pues hechas las presentaciones, arte e ingeniería son dos fuerzas aparentemente opuestas, pero que, como los 3 avisos tenidos durante años, tienen mucho que ver. La primera pregunta es la más fácil de formular para mí, pero probablemente sea la más fácil de responder para vosotros. Y es, ¿qué es el arte y qué es la ingeniería? No sé si alguien se quiere, Rubén, si quiere empezar, por ejemplo. Sí, que quizá qué es la ingeniería no pueda responder igual de bien. Pero ¿Y el arte? Sí, ¿En la ingeniería? El arte al final es una etiqueta, ¿no?, que aplicamos pues, dentro del contexto cultural en cada sociedad a una serie de artefactos, objetos o actitudes. Pero es una etiqueta muy flexible, lo cual hoy es precioso, ¿no?, dentro del arte contemporáneo, todo lo que se puede hacer dentro de esa etiqueta.
Vicente. Bueno, para mí que te diría que la ingeniería es un concepto extremadamente amplio, muy árido, y el arte es una emoción. Lo que pasa es que conjugar ingeniería y arte pienso que puede resultar muy fácil. Fundamentalmente, cuando piensas en estructuras o piensas en la vida, es conjugar simetría, conjugar ilusiones, conjugar emociones, ¿no? Y yo lo veo así. Ahora vamos a hablarte un poquito más de cómo se conjuga esa ingeniería y ese arte, pero por último, Carlos, ¿para ti qué relación tiene, ¿no? ¿Cómo se interrelaciona la ingeniería y el arte? Bueno, la verdad es que la definición yo creo que es de la RAE. Define el arte, si no me equivoco, como una manifestación del ser humano, una manifestación del espíritu humano, ¿no? Y ¿por qué no van a estar ligados, ¿no? La ingeniería al final cabe dentro de esa definición como una obra o un proyecto que puedes hacer que sea también que plasmes tu espíritu y plasmes lo que llevas dentro, ¿no? Y ahí no sé si alguno queréis también avanzar un poco más a lo que decía Vicente de cómo se conjuga, ¿no? O cómo se interrelaciona esa ingeniería con el arte, Rubén. Bueno, a veces se dan la mano. Uno de los proyectos más bonitos que he podido ver es los muelles flotantes de Cristo y Jean-Claude en el lago Iseo, y son instalaciones que, de hecho, pues llevan asociado, ¿no?, a un ingeniero que trabaja o ha trabajado con ellos, ¿no? Fallecieron ya los dos, pero que requieren ingeniería, y quizá pues sean uno de los ejemplos, ¿no?, donde podemos citar cómo las dos disciplinas se dan la mano. Algo bello que tienen sus instalaciones es que duran muy poco, las financian o las financiaban ellos enteramente, y bueno, las pagaban de su bolsillo para que solamente durante unos días la gente pudiera disfrutar de ellas, ¿no? Ellos decían que eran como una flor que aparece y desaparece. Qué bien, qué interesante. Y no sé, bueno, estamos hablando de ingeniería y de arte. Es verdad que el arte, Rubén has dicho antes que es como una etiqueta, pero quizás es una etiqueta muy amplia, y dentro de esa etiqueta de arte pues entran muchas manifestaciones artísticas. Entonces me gustaría preguntaros a los tres con qué manifestación artística, música, pintura, escultura, cine os habéis dedicado, habéis hecho más o os ha interesado más a lo largo de vuestra carrera. No sé quién, si quieres seguir tú, Rubén. Bueno, yo empecé con el arte urbano, vengo del mundo del graffiti, y luego durante muchos años pues trabajé con Boa Mistura, un colectivo muy interesante porque dentro de los 5 miembros que fundamos había un arquitecto, 2 que habían hecho bellas artes, 1 había hecho publicidad y yo que estaba cursando ingeniería de caminos, ¿no? Y cuando terminamos desarrollamos sobre todo los proyectos participativos, ¿no?, en los que la gente animábamos a la gente que vivía sobre todo en favelas o áreas desfavorecidas a transformar el entorno con nosotros. Y luego me he ido moviendo, ¿no? En 2015 dejé Boa Mistura porque tanto viaje era difícil compaginarlo con la vida familiar. Tenía ya el segundo en camino y me empecé a meter en, digamos, unos proyectos un poco más conceptuales, ¿no?, que me han ido llevando pues de la pintura a las acciones en el paisaje, foto y vídeo, pero siempre con un link, con un vehículo que es la reflexión en torno al territorio, ¿no? Digo, lo que a mí me gusta llamar como paisaje y comportamiento asociado, es decir, cómo nos relacionamos como humanidad con el entorno, lo cual también tiene mucho que ver, ¿no?, en la ingeniería. Vicente. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Rubén. Para mí la ingeniería es modelar el territorio, ¿no?, y favorecer a que toda la sociedad pueda vivir muchísimo mejor. Pero esa modificación del territorio implica básicamente algo que sea sostenible, algo que sea ambiental y algo que sea estético. O sea, hace 2000 años un acueducto de Segovia tenía una misión totalmente hidráulica. Hoy se ha convertido en un paisaje que es paisaje construido. Entonces, el ser humano tiene que modelar el territorio creando paisaje, y dentro de la creación del paisaje está, por supuesto, la ingeniería y está la relación con el arte. Y dentro del arte es básicamente intentar hacer paisaje construido en un entorno territorial. Carlos, ¿qué área o qué disciplina artística dentro del arte, así más en global, te llama más la atención, o has estudiado más, o has analizado más, por ejemplo, en esa cuenta de Twitter? Bueno, yo soy un apasionado de la pintura, como amante de la pintura, vaya, no la trabajo, ¿no? Lo que yo sí hago más es escribir, es contar cosas, ¿no?
Entonces, de hecho, lo que suelo contar son historias de ingeniería y fundamentalmente de puentes, ¿no? Que a lo mejor es quizá la obra de la ingeniería que más capacidad expresiva puede llegar a tener, ¿no? El problema muchas veces es que la ingeniería, para que pueda alcanzar cierto grado de arte, más que como ingeniero tienes que contarla como persona, ¿no? Con un bagaje cultural, con todo lo que tienes dentro, ¿no? Entonces, la escritura es quizá lo que yo más trabajo. Rubén antes ha puesto un ejemplo, ahora también Vicente, que me ha gustado mucho ese concepto de una vez que hace la infraestructura, con el paso del tiempo se mantiene y forma parte del entorno y del paisaje. En tu caso te quería preguntar también, Carlos, ¿cómo crees que el arte se puede influir en la ingeniería, ¿no? ¿Cómo crees que pues, con el ejemplo que ha puesto Rubén o con también lo que ha comentado Vicente? Bueno, pues porque hay muchas obras nuestras que realmente están muy marcadas por la funcionalidad. Bueno, todas están muy marcadas por la funcionalidad y es quizá su primer requisito. Y muchas de ellas sí es cierto que tienen una serie de estándares, de patrones que hacen que la obra casi se defina cumpliendo una serie de criterios técnicos, ¿no? Y luego hay otras, como te decía, que te permiten quizá una creatividad mayor, ¿no? Que dentro de que tú cumplas, obviamente, nosotros en nuestro caso eso se da por supuesto, ¿no? Que vas a cumplir con todos los requisitos técnicos, pues que ya puedas jugar más con las proporciones, que puedas jugar más con las curvas, que puedas expresar algo, ¿no? Entonces, bueno, decía Julio Martínez Calzón, uno de los grandes diseñadores de puentes de España, que el puente es lo más parecido a una escultura, ¿no? Dentro de nuestras obras. Pues es un poco el buscar esos ligeros matices que hacen que puedas llegar a rozar una expresión humana artística. Vaya. Y ya por curiosidad propia, ¿eso se suele hacer mucho? Es decir, en cada proyecto se suele también buscar esa versión artística una vez que, como has comentado, toda la parte técnica está solventada, o es algo que se hace más puntualmente en algún caso concreto? No, se hace poco porque los ingenieros nos centramos mucho en ser ingenieros. En los datos y en lo científico. Exacto, y lo técnico, ¿no? Nos falta muchas veces esa componente humanística que decía Vicente y esa formación que casi tiene que buscarse uno fuera de la carrera, ¿no? Y que aprovecho para reivindicar un poco esa formación humanística en las escuelas de caminos. Qué bien, oye, muy interesante. Y yo me quedo también con lo que ha dicho Vicente, que me parece muy interesante, de que pueda haber incluso esas dos perspectivas, ¿no? Lo que estaba comentando Carlos, de que a la hora de ejecutar un proyecto tenga ya esa visión más artística una vez que lo técnico esté solventado, pero también puede ser que luego una infraestructura con el paso del tiempo, pues a nivel de entorno pues esté ya de una forma tan en ese enclave, ¿no? Tan integrado que al final pues pueda ya resultar arte una vez que haya pasado el tiempo de esa infraestructura, ¿no? Hombre, yo te diría que desde mi punto de vista el ser humano ha evolucionado a lo largo de la historia de mucha manera en su interacción con la naturaleza, ¿no? Y siempre lo digo igual, la primera fase del ser humano ha sido una fase de sumisión a la naturaleza, luego de adaptación. Lo que pasa es que luego aparece el ingeniero, y el ingeniero aparece como militar o como civil o como queráis llamarlo, ¿no? Y piensa que puede conquistar la naturaleza. La naturaleza es inconquistable. Y la evolución del ser humano tiene que ser respetar la naturaleza. Y entonces, en el momento que respetas, la ingeniería pasa a la forma y la forma conduce al arte. Pero para eso necesitas fundamentalmente respetar el territorio, respetar el entorno, lo que decía Rubén antes. Sí, es algo que, vamos, no puedo estar más de acuerdo, ¿no?, con Vicente. Es algo que hay que hacer extenso a todos los planos y profesiones y que, de hecho, para mí pues, es el eje de mi trabajo, digamos, visibilizar, yo lo hago a través del arte, esos conceptos que tenemos interiorizados, no como ingenieros, sino como humanos en general, que es la de que somos dueños y señores, ¿no?, de este planeta. No en vano a todo lo llamamos recursos, lo cual es una palabra muy fea. ¿Por qué creemos que está a nuestros pies, ¿no? Yo creo que las nuevas formas de hacer ingeniería no es solo, digamos, incorporar más arte, más humanidad, hay que incorporar preguntas, ¿no? Hay que incorporar esas preguntas de hasta qué punto hace falta, de qué manera, ¿no? Y la perspectiva, la raíz hay que cambiarla, ¿no? Somos un nodo
dentro de esa red que es la naturaleza, la Tierra, donde todos los nodos y todas las relaciones son extremadamente valiosas. Pero estamos acostumbrados a una visión más piramidal en el que la humanidad se ha sentado en la cúspide y piensa que todo lo demás está a sus pies. Yo creo que esos son, digamos, los cimientos que hay que remover, hay que revisar y a partir de ahí empezar a construir. Y a la hora de hacer y construir, que evidentemente pues, lo necesitamos, ¿no? Como esa parte funcional, ¿no? Como esa parte esencial de la vida, que es la movilidad, pero creo que sí buscamos unos nuevos cimientos, podremos progresar de verdad, ¿no? Porque el progreso técnico no deja de ser la evolución de una herramienta. Todo esto que estás comentando, Rubén, supongo que fue parte del razonamiento que te llevó a no dedicarte nunca a la ingeniería, ¿no? No, fue visceral. No hubo ningún razonamiento. De hecho... ¿Qué fue lo que te hizo decir, bueno, yo soy ingeniero, pero me voy a dedicar ahora a otras cosas? Pues una especie de cerrazón que se me producía en el estómago cuando me visibilizaba como ingeniero. Pensaba en ello y se me cerraba el estómago. Y pensaba en dedicarme al arte o a la pintura, que... bueno, solo había empezado, no tenía en realidad ni idea, y veía la luz. Y entonces decidí seguir al estómago en lugar de a la cabeza. Y acertaste, ¿no? Vamos, creo que sí. Bueno, a nivel vital, desde luego, soy feliz. Entonces, sí, acerté. Qué bien. Y hay conceptos, antes han lanzado un concepto que me interesa mucho que nos comentes, que es eso de paisaje y comportamiento asociado. ¿A qué te refieres con esto? ¿Qué es exactamente? Sí, pues... El cómo nos comportamos respecto al territorio y al resto de especies viene asentado, ¿no? Por esas ideas previas, ¿no? Esa ilusión, por ejemplo, de propiedad, ¿no? La de que el territorio nos pertenece y que deviene en algo, en una verdad pues, muy cruda, que es que al 99,9% de las especies les iría mejor sin nosotros. Entonces, es momento de ser autocríticos con nosotros mismos. Digamos que ahora todavía no somos conscientes de que vivimos dentro de una era esclavista. Es decir, ahora el esclavismo lo vemos como algo del pasado que ya hemos superado. Bueno, desgraciadamente no en todos los puntos del globo, sí. Pero a día de hoy nuestro comportamiento, no ya con nuestros semejantes, sino con el resto de especies, es de la misma manera. Hay que cambiar, yo creo que es urgente cambiarlo, porque la población en los últimos siglos ha crecido de manera desmesurada. Seguimos pensando que el desarrollo, el crecimiento del PIB son los termómetros a seguir y creo que no es así. No, es interesante, desde luego. Carlos, te quería preguntar, porque has dicho antes, ya no habías adelantado antes, que tenía cierta predilección por los puentes, porque sí. Quizás sea como el puente sea de todas las infraestructuras como el que más se pueda acercar, ¿no? Más a lo artístico. Pero ¿qué crees que tienen los puentes o los análisis que haces para haber conectado tú en concreto con esta cuenta en Twitter con tantas miles de personas? Bueno, yo creo, como te comentaba, realmente lo que hago yo es contarlo desde un punto de vista humano, ¿no? Y sobre todo ahondando en los temas formales, en los temas estéticos. Entonces, yo creo que la ingeniería tiene un mensaje muy fácil de hacer llegar. Es que estamos ahora trabajándolo unos cuantos, pero lo hemos hecho poco, ¿no? Y el mensaje tiene un mensaje muy bonito de reto, de superación, un mensaje que cualquier persona puede entender, ¿no? Y como decía, dentro de lo que es un puente, muchas veces hay un mensaje, ¿no? O sea, hay una idea del diseñador de tener algo, ¿no? Por ejemplo, pues Javier Manterola siempre habla de una línea que cruza el espacio, o Julio habla de esas esculturas, Julio Martínez Calzón, o Leonardo Fernández Troyano busca siempre una manifestación de lo que tiene en la cabeza. Es decir, creo que permite otro juego, ¿no? Y a mí eso siempre me atrajo, ¿no? Y creo que como decía, la ingeniería es una disciplina que realmente no es tan raro que llegue a la gente, ¿no? El que hagas un puente más grande, una presa más grande, un puerto que te proteja mejor, todo eso es un espíritu de superación humano que yo creo que cualquier persona es capaz de entender, ¿no? Es buscar esa conexión. Y desde luego la conseguiste, parece ser. Bueno. hay cierto interés. Hay algo, sí. Cierto interés por los puentes. Vicente, en tu caso, desde el ambiente en el entorno académico, ¿cómo consigues conjugar esos valores, esas humanistas que hemos estado hablando antes, en un ambiente más académico?
¿Es fácil? Esa pregunta es verdaderamente difícil de contestar, ¿vale? Llevo muchos años vinculado a la docencia en la universidad y la evolución de las personas ha sido muy grande en los últimos 25 años, ¿no? Te diría que los estudios de ingeniería, ya lo comentaba anteriormente, son extremadamente áridos. Los planes de estudios están muy obsoletos y el ingeniero, desde mi punto de vista, sigue muy anclado en el pasado. Estamos no en el siglo XXI, muchas veces estamos en el siglo XIX, en el siglo XX, y nosotros debemos pensar en el siglo XXII. O sea, la visión es el siglo XXII. ¿Qué tenemos que hacer hoy para que unas personas dentro de 25 años enseñen otras cosas? Y para mí está muy relacionado con el territorio, con la estética, con el mar, con una movilidad sostenible. ¿Y cómo ilusionamos? Pues mira, yo siempre lo digo a los chavales, las 3 claves de la profesión nuestra en las estructuras son la comprensión, la atracción y la flexión. Y yo les digo que lo que necesitáis no es flexión, es reflexión. Tú añades esa última... Esa reflexión. Última, ¿no? El ser humano necesita reflexionar, lo decía antes Rubén. O sea, la naturaleza está por encima del ser humano. Y nosotros estamos pues ahí más o menos acoplados, haciendo generalmente deficiencias en la naturaleza. Pero necesitamos reflexionar y dar un pasito más. Y ese pasito más es algo que intentamos ilusionar. Ten en cuenta que la universidad es una factoría de ilusión, no es una factoría de generación de conocimientos. Carlos, ¿querías apuntar algo? Sí, de hecho yo creo que ese dominio que se ha intentado de la naturaleza es producto de los últimos 60, 70 años, ¿no? De todo el desarrollo pues, con el automóvil y todos los medios de transporte. Porque realmente la nuestra es una profesión que como decía Vicente, trabaja en la naturaleza, ¿no? Es quizá la que más trabaja en la naturaleza y nosotros siempre hemos sido los ingenieros históricamente súper respetuosos con la naturaleza, muchas veces porque sabemos que efectivamente no podemos vencerla, ¿no? Entonces creo que simplemente hay que volver un poco para atrás, mirando efectivamente hacia el futuro, pero volver hacia ese respeto, ¿no? Creo que además ahora mismo es impensable que no nos dediquemos a sostener lo que tenemos, ¿no? O sea, creo que en todo el primer mundo lo que hay que hacer es pues bueno, cuidar, mantener y que las cosas nos duren cuanto más tiempo, ¿no? Mejor. Sí, yo creo que está claro. Lo que habría que ver es el reto de cómo hacer que estos valores, ¿no? O estas reflexiones que apuntaba Vicente, cómo hacer para que lleguen a más personas, de qué forma o con qué herramientas. No sé, Rubén, si se te ocurre alguna forma, a través del arte, o no sé. Bueno, a través del arte es la que yo he encontrado. Creo que lo que ocurrirá es que solo a través de muchísimos impactos, es decir, cuando el cine, la literatura, el arte no pare de hablar de estas cuestiones, empezaremos a entrar un poco en razón o a cambiar nuestra perspectiva, ¿no? Que es al final lo que hace falta. Al final, la ingeniería tiene algo bellísimo que es encontrar soluciones a unas cuestiones o a unos problemas que se plantean. Lo que pasa que todavía a lo mejor no nos hemos ido, hay que dar ese paso antes, ¿no? A ver la raíz de esos problemas, pero la ingeniería tiene esa belleza, ¿no? Yo creo que el ingeniero como formación, algo que hemos aprendido todos y que yo traduzco de alguna manera en el arte, es a encontrar soluciones. O sea, hay algunas de las series de mi trabajo que son tremendamente ingenieriles, ¿no? Ayer inauguré en Augsburgo una exposición donde hay uno de los proyectos que se llama Repúblicas Mínimas, en el que me apropio de 100 metros cuadrados de territorio, dibujo una frontera, normalmente un círculo, un triángulo y un cuadrado, y la habito durante un día. Es un proyecto que habla sobre el absurdo de las fronteras, pero también sobre ese sentimiento de propiedad. Y es tremendamente ingenieril, porque está filmado con un dron desde arriba, queda algo geométrico, pero no solo ingenieril por lo geométrico, sino por lo sencillo. La búsqueda de esa sencillez es algo común en la ingeniería y es algo bello. Es como esa belleza que hay en la matemática, en las matemáticas y en la física, ¿no? Llegar a la sencillez. Y, pues bueno, lo que pasa que a nivel de sociedad, evidentemente sí, hace falta reflexión. Eso que has comentado te quería preguntar por esto, porque me parece muy interesante, pero tú has llegado incluso
lo acabas de decir, a gobernar algún territorio o incluso abordar un iceberg, ¿no? Cuéntanos un poco más a los oyentes que no estén escuchando este podcast o viendo en YouTube, porque, claro, no saben a qué te refieres, pero es muy curioso. Cuéntanos esto. Sí, digamos que todos los proyectos, algunos hablan del desplazamiento de la vida salvaje, otros hablan de la superpoblación. Estos en concretos, ¿no? Repúblicas mínimas o Iceberg Nations, naciones iceberg, hablan de esa idea de posesión, también de cómo toda nación es una construcción mental. Y bueno, pues digamos que esa parte ingenieril que todavía mantengo en mí, pensaba de qué manera puedo hacer esto muy visible. Y pues lo que hice fue viajar a Groenlandia con un guía polar, con Hilo Moreno y un realizador de vídeo, ¿no? Con Fernando Borlán, abordar una serie de icebergs, plantar en ellos una bandera y reclamarlos como míos. Y es poético porque ese hielo que viene de los glaciares en Groenlandia, pues a lo mejor tiene 20.000 años de edad, ¿no? Entonces, decir que es tuyo cuando ya se ha roto, ¿no? Cuando está ya flotando y va a desaparecer en unos días o semanas, pues es en realidad un paralelismo grande con lo que hacemos en la Tierra. Sí, es algo ahí efímero, ¿no? Pero que durante un periodo de tiempo corto te conviertes ahí en el dueño y señor de un pedazo de hielo que flota a la deriva. No, es interesante y sobre todo la reflexión que lleva detrás. Sí. Es muy interesante. Tenemos 3 puntos de vista o 3 formas o 3 herramientas para divulgar estos valores o estas reflexiones que estamos hablando. Por tu lado, el arte, desde Vicente, aunque dice que no es fácil tampoco, pero bueno, desde el ambiente, académico. También, Carlos, yo creo que las redes sociales también pueden ser una buena herramienta, ¿no? Para divulgar este tipo de pensamientos. Y sí, creo que tú lo has comprobado, ¿no? Yo creo que es quizá una balsa de salvación que vamos a tener los ingenieros para poder expresar cosas, ¿no? Nosotros hemos vivido muchas décadas ajenos a comunicar y ajenos a expresar todo esto y creo que las redes sociales, que están al alcance de cualquiera con su teléfono, pues nos van a venir muy bien y nos están viniendo bien, yo creo. Los 3 tenéis como una visión, y lo estamos viendo durante esta charla, una visión muy humanista, muy filosófica de nuestro entorno, sea natural o urbano, pero a modo de reflexión general, ¿creéis que vamos en buen camino? ¿Creéis que hasta ahora lo que se está haciendo está bien o tendríamos que ponernos muchos más deberes para el futuro? No sé si quieres, Vicente, empezar. Bueno, yo empezaría a algo que no ha salido en la charla, pero que yo siempre confío, que es en la juventud y en las generaciones que vienen. O sea, yo confío en las nuevas generaciones. Todo el mundo te podrá decir que los de ahora son peores, no, son diferentes, ¿no? Y confío en los chavales, en los chicos y las chicas jóvenes, en las que se están formando ahora mismo, porque tienen otra visión del territorio diferente y porque creo que son una auténtica esperanza, ¿no? Y luego, algo que me ha recordado, evidentemente, el concepto de conquista. Evidentemente, la conquista del territorio con los icebergs, ¿no? Otra de las cosas que sí que me gustaría que el ser humano, en el concepto de ingeniería, recordara también algo que decía Gandhi, ¿no? Que hay que vivir un poquito peor para que los demás puedan vivir. Entonces, estamos en un mundo donde todo lo tenemos que hacer para todos, ¿no? Y entonces yo confiaría en la juventud y, evidentemente, hablaría desde el punto de vista primero de la naturaleza y luego del ser humano. Ya la última pregunta, que nos vamos quedando sin tiempo. Está claro que para divulgar este mensaje o también obviamente, para construir, hacer todo tipo de infraestructuras, todo tipo de, incluso también pues, con ese lado más artístico, más humanista que hemos estado hablando, hace falta inversión. Pero me gustaría preguntaros a los 3, a modo de reflexión final, ¿hace falta más inversión o hace falta más imaginación y creatividad? Rubén. Lo ha dicho Vicente antes, hace falta reflexión. Yo creo que esa es la clave. No, porque al fin y al cabo, digamos que vivimos, ¿no?, en una sociedad con una población creciente, lo cual, desde un punto de vista matemático, te lleva, claro, a un problema, ¿no? El territorio es finito, consumimos en los países occidentales de una manera excesiva y lo que llamamos, por desgracia, mal recursos, pues va camino de solamente aquello que está dominado tiene espacio, ¿no? La vida salvaje no lo tiene. Mi visión no es negativa.
es objetiva. Yo analizo nuestro comportamiento, veo lo que estamos haciendo desde la revolución industrial para acá y creo que tenemos que reaccionar pronto. Yo no quiero ser optimista ni tal, no soy ni optimista ni negativo, pero sí que hay que sacudir a la sociedad y es necesario que empecemos. ¿Y cuáles son los caminos? No lo sé. Hay filósofos o pensadores que plantean el decrecimiento como uno de las maneras, que es a lo mejor no hacer tantas cosas, pero hacerlas mejor. ¿No? A lo mejor trabajar tantísimas horas, trabajar menos y vivir un poco peor, ¿no? Bueno, yo no soy ningún economista, ningún experto, ni siquiera filósofo, y bueno, pues artista, pues porque tengo que decir algo, pero en fin, yo lanzo preguntas, no tengo muchas respuestas, pero creo que sí, al menos son preguntas urgentes que todos nos tenemos que hacer. Sí. De Vicente ya lo tenemos claro, lo que hace falta. Carlos, inversión, imaginación. Pues yo creo que es fundamental la inversión en que las cosas nos duren. Es decir, como decía, no nos podemos permitir volver a construir las cosas, ¿no? Entonces ahí hace falta mucha inversión para que podamos mantener lo que tenemos y a partir de ahí imaginación para ir mejorando y cambiando lo que veamos que es mejorable en la sociedad, ¿no? Pues aquí queda esto, súper interesantísima esta charla. De hecho, no me equivoco si digo que es el viaje que hemos emprendido en este episodio. Seguro, el primero a mí, pero seguro que ha sorprendido a más de uno. Ingeniería y arte, ya no cabe más hacerse esa pregunta. Es decir, después de esta charla, de todas las reflexiones que nos habéis brindado, hay que transformarla en una afirmación. Es decir, ingeniería y arte. Y reflexión también, Vicente. Y creatividad, y arte, y redes sociales, y un montón de cosas más. Hay que pronunciarlo con rotundidad, como ya avanzamos, quitar ese piloto automático, ¿no?, de nuestros sentidos y disfrutar y aprovechar estas sinergias entre el arte y la ingeniería. Muchas gracias a los tres, Rubén, Vicente, Carlos, por haber estado esta tarde con nosotros. La verdad es que yo me voy más lleno de sabiduría, más pensando. Y eso que no estamos en el ambiente académico, Vicente, pero totalmente. Oye, muchas gracias, de verdad, a los tres. Este es el tercer capítulo del podcast de la Semana de la Ingeniería de Caminos en Madrid. Está siendo grabado desde el Estudio Lab de Plaza de España, donde el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid ha creado una exposición con numerosas instalaciones de realidad virtual, simuladores y maquetas, experiencia inmersiva, de diferentes ámbitos de la ingeniería de caminos que se podrán conocer y vivir con todos los sentidos y que estará abierta y disponible para que puedas visitarla hasta el 10 de marzo. Además, cada día a las 5 de la tarde estaremos grabando este podcast desde aquí, desde Plaza de España, y por supuesto que estás invitadísimo a pasarte por aquí a verlo en directo. O si lo prefieres, también lo puedes ver desde el canal de YouTube de Caminos Madrid o desde la web semanaingenieriacaminosmadrid.com, desde la que, por cierto, también te puedes apuntar a las visitas guiadas y al resto de actividades de la Semana de la Ingeniería de Caminos en Madrid. No te pierdas los próximos episodios, nos volvemos a escuchar mañana a las 5 de la tarde. Hasta entonces, que pases un muy buen día.